buenos días, sean bienvenidos a un día más Aprendiendo con Marlene. Bueno, me presento, mi nombre es Marlene del Carmen Hidalgo Vázquez, soy estudiante del doctorado en educación de la Universidad IEXPRO de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez en el estado de Chiapas. El día de hoy tenemos un pequeño podcast muy interesante, espero que ustedes también lo vean así y lo escuchen porque se trata sobre el tema de las estrategias didácticas en el aprendizaje situacional y sobre las estrategias didácticas para trabajar una transversalidad y el desarrollo de competencias del autor Betancourt. Así que no se lo pierdan y no se vayan y quédense a escuchar este pequeño podcast que les traemos con gran información, ya que estrategias didácticas es la forma y la manera de enseñar a nuestros alumnos y esta vez vamos a hablar sobre ello, de todas esas estrategias importantes que se deben de implementar y de la forma de cómo debemos de implementarlo con nuestros estudiantes dentro de nuestra clase para poder tener un aprendizaje y una enseñanza basado en aprendizajes significativos. Así que quédense a escuchar este pequeño podcast que vamos a darle inicio. Muy bien, familia, sean bienvenidos a este nuevo podcast que vamos a darle inicio en estos momentos. Bueno, el primer tema que vamos a tratar es sobre las estrategias didácticas situacionales, de cómo estas forman un papel muy importante dentro del aprendizaje de nuestros estudiantes. Para empezar, ¿qué son las estrategias didácticas? Bueno, recordemos que una estrategia didáctica es el conjunto articulado de acciones pedagógicas y actividades programadas con una finalidad educativa. Estas son apoyadas en métodos, técnicas e instrumentos de aprendizaje que nos ayudan como un recurso de enseñanza y de aprendizaje que facilitan, obviamente, a lograr los aprendizajes que guían los pasos a seguir para nuestros estudiantes. El autor Betancourt nos habla principalmente sobre los aspectos que relacionan esta parte de las estrategias didácticas en el aprendizaje situacional, así como también el proceso de enseñanza-aprendizaje y, por supuesto, el papel que desempeña un docente dentro de las aulas. Para empezar, una situación didáctica, o más bien el aprendizaje, tenemos que tener en cuenta nosotros como docentes una planificación o una situación, una planeación didáctica, dependiendo de cómo ustedes lo consideren de mejor manera. Desde nuestro plan de estudio del 2022 nos habla sobre las planeaciones educativas, ¿no? De cómo llevarlos a cabo, el proceso y todo para poder lograr una enseñanza-aprendizaje basado desde el currículum que nos manda la Secretaría de Educación Pública. Entonces, este diseño de situaciones de aprendizaje es un proceso complejo que a través de ellos el docente usa los contenidos curriculares para estructurar una situación didáctica y considerar todos aquellos aspectos importantes que se deben de tomar en cuenta antes de realizar una situación didáctica. Por ejemplo, el contexto, las características del grupo, los materiales disponibles que tenemos, el espacio en donde nosotros nos vamos a desenvolver para hacer las actividades, el tiempo que se va a ocupar para las actividades y sobre todo tener en cuenta las necesidades educativas de cada estudiante. La nueva escuela mexicana nos menciona principalmente sobre la evaluación formativa, de cómo nosotros vamos a ir realizando esa formación en nuestros estudiantes, en nuestros alumnos, para que ellos logren un aprendizaje significativo basado en situaciones personales o de la vida cotidiana. Entonces, esta lectura nos habla sobre estas estrategias que podemos implementar dentro de nuestras clases. Una de ellas puede ser el diagnóstico. Esa es una estrategia importante, que es el diagnóstico inicial, en donde nosotros tenemos que tomar en cuenta todos aquellos aspectos previstos con antecedentes de los conocimientos que los alumnos traen acerca de lo que se va a trabajar. Es natural que los alumnos comenten y reaccionen y digan
comentarios o respuestas que no van a ser tan favorables, pero partiendo desde esos comentarios se va a ir reforzando para lograr un aprendizaje significativo en ellos. Y el papel como docente que tenemos es principalmente llevar al alumno o guiar al alumno hacia un aprendizaje basado en niveles de aprendizajes significativos. Como sabemos, el papel del docente en estas situaciones didácticas es muy importante, ya que el docente pone en juego sus competencias, sus experiencias, su creatividad y todo aquello que conlleva a lo profesional en la educación para que el maestro logre en sí una enseñanza-aprendizaje significativo en sus alumnos y en sus estudiantes, tal como nos decía la maestra María Montessori en su teoría de que los alumnos aprenden desde una experiencia personal y también con materiales innovadoras y lúdicas, y que ellos sean autónomos para ejercer su opinión y que ellos puedan expresar lo que quieran aprender. Entonces, esta teoría nos enseña muchísimo desde la vida de los alumnos, de que tenemos que tomar en cuenta muchísimos aspectos relevantes para lograr una enseñanza-aprendizaje concreto, pero no frustrado para estos alumnos. Vamos a mencionar algunos elementos estructurales para realizar una situación de aprendizaje. Independientemente del grado de enseñanza o la asignatura que se imparte o el grado en el que estemos o el semestre, no importando cuál sea el nivel educativo en el que los docentes se encuentran o la especialidad o la carrera en el que ellos están desenvolviendo, es necesario que en una situación de aprendizaje haya aspectos estructurales donde cada docente debe de conocer y sobre todo ver las estrategias didácticas que se deben de utilizar para una adecuada logro de propósitos o más bien lograr lo que es el aprendizaje en los alumnos. En primera instancia tenemos sobre la preparación para el aprendizaje. Ese es el momento en el que el docente toma las previsiones necesarias y determina qué tema se va a abordar, cómo se va a abordar y todas aquellas actividades que nosotros vamos a implementar. Eso es el papel del docente, de preparar la clase antes de, para poder llevar un control adecuado en nuestras actividades o en nuestras situaciones didácticas. Así también realizar el diagnóstico o los saberes previos de los estudiantes acerca de qué tanto conocen sobre el tema y cómo ellos se van desenvolviendo dentro de este contexto. También entra lo que es la interactividad con el objeto de estudio. Este es el momento en el que el docente pone en contacto, obviamente, el sujeto que aprende y el objeto de estudio, es decir, si se va a trabajar con un texto, con una investigación, un problema, una exposición, dependiendo de cómo se vaya a abordar ese tema, vamos a poner en contexto los estudiantes y el tema a trabajar. Así también procesar la información de cómo se van a realizar, elegir las estrategias adecuadas para lograr un objetivo concreto y lograr esos aprendizajes esperados para nuestros estudiantes. De esta manera vamos a ir formando y conformando estas partes educativas en nuestros alumnos y siempre teniendo una comunicación de los aprendizajes con los alumnos, dar a conocer sobre los avances que se van teniendo y sobre todo abordar el tema complejo tal cual como debe de ser para que los alumnos y estudiantes puedan entenderlo de mayor facilidad. Pero no pasando desapercibido también, al realizar esta situación didáctica tengamos en cuenta que vamos a tener sobre la evaluación. Siempre es muy importante tener en cuenta una evaluación en cada situación didáctica para determinar qué tan factible fue mi intervención pedagógica con mis estudiantes. Anteriormente se trabajaba con una evaluación sumativa en donde se realizaba una retroalimentación acerca de los temas previstos, pero dándole continuidad a los siguientes temas.
Ahora con nuestro plan de estudio 2022 y con la nueva escuela mexicana nos habla principalmente de una evaluación formativa en donde todo el tiempo hay que estar al pendiente de nuestros estudiantes, de su formación y de su proceso de enseñanza-aprendizaje para lograr así tener un mejor resultado, y si en dado caso no se pudiera abordar el tema como está previsto, entonces sería necesario nosotros volver a retomar esos aspectos que nos hicieron falta como docentes y volver a retroalimentar el tema para dejar en claro esas dudas que nuestros estudiantes pudieran tener en el transcurso de su aprendizaje. Es muy importante realmente conocer la preparación para el aprendizaje, porque no únicamente es realizar las actividades e impartirlas, sino que también tenemos una intervención como docentes de poder guiar a estos alumnos a lograr en sí un aprendizaje significativo que les ayude y les sirva para un futuro. De acuerdo al autor Auswell, él nos decía y consideraba que la clave del aprendizaje significativo está en la relación que se puede establecer entre el nuevo material y las ideas que estructura lo que es la cognitiva del sujeto. Por lo expuesto a esto, la eficacia de este tipo de aprendizaje radica en que su significatividad y no en técnicas memorísticas. Él nos enlista lo que son los pasos para que un alumno obtenga un aprendizaje significativo. En primero está el material que le permite establecer una relación sustantiva entre los conocimientos y lo que está viendo y trabajando. También un material que sea potencializado y que sea significativo para su aprendizaje y que le favorezca esa parte de manera estructurada y cognitiva para cada alumno. Este material tiene que ser un material basado en sus necesidades y tomando en cuenta sus aspectos que este alumno pueda tener, así como también las actitudes, intereses y posibilidades de darle un sentido a lo que aprende. Es decir, que toda la enseñanza-aprendizaje que se le dé a un alumno tiene que ser con ejemplos de la vida diaria o con ejemplos que él pueda solventar y que pueda llevar a cabo en un futuro desde el aprendizaje que como docente le estamos impartiendo. Entonces, como cabe mencionar de todo este tema, es de que el diseño de situaciones de aprendizaje requiere una preparación cuidadosa y una planificación muy detallada por parte del docente, quien es el que debe considerar múltiples variables y aplicar las diferentes estrategias adecuadas para facilitar el aprendizaje del estudiante, así como los procesos psicológicos involucrados, y también sobre la percepción y la atención, que también juegan un papel muy importante en el desarrollo del aprendizaje. El docente debe combinar sus competencias, su creatividad y su conocimiento con una profunda estructura para que él pueda desarrollar, ahora sí que pueda desenvolverse en el ámbito educativo para lograr lo que es una enseñanza-aprendizaje integral para sus estudiantes. Oye, el tema que estábamos viendo era sobre las estrategias situacionales y en esta ocasión se tratará sobre las estrategias didácticas, pero para trabajar la transversalidad y el desarrollo de competencias. Con la nueva escuela mexicana nos ha venido cambiando realmente todas aquellas estrategias y metodologías que hemos trabajado anteriormente, ya que veníamos trabajando de una manera tradicional, quizás podría mencionar eso, porque nos basábamos en las teorías de algunos autores como Piaget, Vygotsky, María Montessori. Entonces, todas esas metodologías que hemos estado utilizando realmente son muy importantes, pero a la larga ahorita está dando un giro
quizás muy grandísimo, porque nuestro nuevo plan de estudios 2022 nos habla más sobre diferentes tipos de estrategias, algunos basados en proyectos, otros basados en el currículum. Entonces se ha venido desarrollando y se ha venido cambiando constantemente. Entonces todo eso lo vamos a ver justamente ahorita y vamos a dialogar sobre este tema para ver la diferencia de uno y otro y de todas esas estrategias que se han podido trabajar y cómo podemos trabajarlo de manera transversal. Como primer punto, se sabe que existe una variedad, una serie de metodologías que se pueden implementar en las clases con nuestros alumnos, pero todas estas estrategias o todas estas metodologías permiten obviamente desarrollar las competencias, lo que significa poner en juego una serie de situaciones sobre el contexto determinado y así poder tener un mejor desempeño, integrar a los alumnos en estas actividades y que por supuesto ellos desarrollen todas esas habilidades y destrezas que tienen, así como también fortalecer las actitudes y valores que cada uno de nuestros estudiantes puedan lograr a tener. En primera instancia tenemos el tópico generativo. ¿Qué es y de qué se trata este tipo de estrategia? Muy bien, les voy a comentar un poquito sobre este tópico generativo que principalmente se basa en lo que son temas, cuestiones, conceptos e ideas y que por supuesto promocionan con hondura el significado y las conexiones de la variedad de una perspectiva de un grado suficiente. Es decir, que estas estrategias son utilizadas mayormente en escalas de mayor dificultad o de mayor grado para los estudiantes. Es decir, que en cuestiones básicas, por ejemplo, en preescolar no podemos utilizar este tipo de estrategias porque con nuestros alumnitos no podemos hacer encuestas ni tampoco podemos hacer ver estas cuestiones porque son para alumnos un poquito más mayor. Y que por supuesto esta metodología que presenta, lo que presenta es un desafío cognitivo para los estudiantes, en donde ellos tendrán que resolver a través de una reflexión todas aquellas ideas y teorías y conceptos que se les va a impartir a los estudiantes. Esta estrategia obviamente es central para una o más asignaturas, no es únicamente para una materia, entonces se puede utilizar en las diferentes asignaturas. De esta manera se hace una transversalidad de las estrategias de poder introducir cualquier asignatura dependiendo del tema que estamos viendo y posteriormente lograr así una estrategia adecuada para ambas asignaturas o materias que se esté realizando o que se esté viendo en ese preciso momento. También quiero recalcar aquí un punto sobre una pregunta que podríamos hacer de cómo se realiza. Realmente esta estrategia se puede realizar fomentando un espacio de reflexión, no únicamente con los estudiantes, sino también se puede realizar un momento de reflexión con todos aquellos maestros o con el colegiado docente para realizar una lluvia de ideas o un torbellino de ideas en donde todos comenten y participen acerca de lo más interesante de la asignatura y así se pueda aportar ciertas ideas en relación a los temas que se están realizando, que se están viendo con los diferentes grupos de clase. También se puede identificar estas partes de ideas donde existen más conexión, cómo se puede establecer, buscar una alternativa o buscar un punto estratégico correcto para poder lograr este tópico generativo en donde nosotros nos vamos a plantear todas estas problemáticas que quizás se presenten y de esta manera presentar una buena enseñanza, aprendizaje ante nuestros alumnos. Pero también se puede realizar este tipo de estrategias con nuestros propios estudiantes, realizar una lluvia de ideas con ellos dentro del salón de clases con un determinado tema, también se puede realizar y así lograr obtener todos esos conocimientos de a poquito con cada estudiante.
Pero no solo existe ese tipo de estrategia, sino que también está la estrategia de simulación. ¿Qué es o de qué se trata esta estrategia? Muy bien, esta estrategia de enseñanza obviamente pretende presentar situaciones de la vida real en que participan los alumnos o ya bien actuando papeles con la finalidad de dar una solución a un problema o simplemente para experimentar una situación determinada. Bueno, un ejemplo. Este tipo de estrategias va más enfocado a una enseñanza significativo porque está relacionando la vida cotidiana del estudiante o del docente para poder resolver ciertas dificultades o ciertas problemáticas que se puedan ahora sí que encontrar o se pueda visualizar dentro del salón de clases. Esta se realiza de diferentes maneras. Se puede presentar una dinámica a los alumnos sobre las cuales ellos tienen que realizar una simulación, es decir, pueden hacer una actuación de un tema que se les puede dar a ellos. Entonces ellos van a actuar y buscar esa solución de cómo solventar esa problemática, pero basados desde su conocimiento y desde su perspectiva personal, ellos darle una solución a cierta problemática. Realmente esta estrategia nos ayuda para involucrar a estos alumnos que son un poquito cohibidos, tímidos en cuestiones de participación. Entonces podemos ir enmarcando esas partes y darle fortalecimiento a la convivencia social o a la convivencia escolar, o realmente ayudar a esos alumnos que están en un punto de timidez, y así poder ir finalmente lograr esta parte de mejora en nuestros alumnos. También existen diferentes tipos de estrategias, como ya lo veníamos mencionando, puede ser como el proyecto. Ese proyecto es fundamental o es principal, creo que es una de las herramientas más utilizadas dentro de nuestras instituciones educativas en todos los niveles, porque es una metodología integradora en donde se plantea que los estudiantes realicen ciertas actividades, pero teniendo en cuenta una problemática real grande para poder solventarla. Esta estrategia de proyecto se caracteriza más bien por aplicar de manera práctica una propuesta didáctica que permite solucionar un problema, como ya lo había mencionado, pero no únicamente nos vamos dirigidos hacia los estudiantes, sino que en esta parte del proyecto tenemos que tener en cuenta todos aquellos aspectos que incluyen a la vida del alumno, es decir, ver el contexto en el que ellos se desenvuelven. Quizás el contexto familiar podría ser un punto de apoyo también en nuestro proyecto de intervención. También podría incluir a la comunidad de padres de familia o a la sociedad donde se encuentra la institución. Estos proyectos incluyen realmente varios pasos. Por ejemplo, la observación y la documentación, pues se puede realizar una formulación de preguntas para poder resolver la problemática, un planteamiento. Realmente el proyecto es un documento o es una estrategia metodológica muy completa, porque desde ahí vamos a empezar a agregar objetivos, metodologías, justificaciones, vamos a tener una recopilación de datos, conclusiones, recomendaciones y sobre todo resultados para ver si el proyecto que vamos a llevar a cabo va a ser la correcta o realmente nos está faltando algo en esta parte de la realización. Entonces yo siento desde mi punto de vista como docente de educación preescolar, está muy bien trabajar con proyectos porque es una herramienta que nos brinda principalmente la obtención de datos y de resultados concretos y correctos, porque lo trabajamos en un determinado lapso, ya sea mediano, corto o largo plazo. Entonces, para mí, como docente de preescolar,
Es una herramienta que realmente me funciona muchísimo porque yo por lo regular trabajo más con proyectos con los niños porque puedo desarrollarme más y puedo desarrollar ciertas actividades en donde involucre a los padres de familia, a la sociedad y por supuesto a otros estudiantes de la misma institución de diferentes grados y grupos en donde se pueda hacer la intervención para poder lograr un aprendizaje más concreto con todos juntos, con el colectivo y el personal, ¿no? Entonces, esta estrategia de proyectos realmente es muy interesante y es muy importante aplicarla para poder llegar a un cierto aprendizaje mucho mejor. También existe esta estrategia de estudio de caso. ¿De qué se trata esta técnica o esta herramienta, esta estrategia principalmente, en donde el estudio de casos se considera principalmente, como su nombre lo dice, un caso en un sentido amplio? Se puede afirmar que la educación siempre se ha utilizado en forma de ejemplo o de problema práctico, en donde los docentes tienen que buscar una solución acerca de ciertas problemáticas que se encuentren dentro de. Esta técnica de estudios de casos principalmente consiste en proporcionarle una serie de casos que presenten situaciones en problemas diversas a los estudiantes para que ellos lo reflexionen, lo analicen, lo estudien y que le puedan dar una solución determinada a cierta problemática que se le va a estar impartiendo a los alumnos. Ellos mismos tienen que buscar la manera de cómo solucionar esa problemática que se les está dando como tarea para que ellos puedan en un futuro solventar esas problemáticas que quizás se puedan enfrentar en su vida diaria, en su vida cotidiana, y que ellos tengan ese respaldo de cómo poder solucionar y realmente que ellos sean autónomos, críticos y que puedan obviamente ellos reconocer esta parte de la técnica de estudio de casos. Y realmente este estudio de caso implica muchísimo porque únicamente se les da cierta problemática a los alumnos, pero ellos tienen que buscar la manera de solucionarlo. Obviamente en esta parte tienen que utilizar mucho la imaginación, la creatividad, la reflexión y sus habilidades cognitivas realmente para que ellos puedan solventarlo, para que ellos puedan dar una respuesta correcta al caso o al tema que estamos viendo. Bentancur en su libro que estamos viendo ahorita nos menciona también sobre la nueva escuela mexicana porque nos habla sobre los aprendizajes basados en problemas, la ABP, que es lo que estamos viendo nuevamente ahorita con nuestro nuevo plan de estudio 2022 y la nueva escuela mexicana, que todos los trabajos o todas las estrategias que se utilicen y todas las actividades que se implementen que sean basados en problemas o en proyectos para que se pueda hacer una adecuación correcta y una implementación de actividades concretas para nuestros estudiantes, ya que al trabajar con proyectos y basados en problemas de aprendizaje, se puede reforzar mejor el conocimiento de los alumnos y también como docente nos ayuda a conocer más a fondo a nuestros estudiantes, sus necesidades que ellos tienen y principalmente realizar actividades adecuadas a sus necesidades educativas, ya que como sabemos todos los niños no aprenden de la misma manera, todos tienen diferentes formas de aprender, tienen estilos de aprendizaje, ritmos de aprendizaje distintos, quizás la edad cronológica de los niños tengan la misma edad, pero su desarrollo cognitivo realmente están por debajo de la edad cronológica que es. Entonces estos aprendizajes basados en problemas o en proyectos nos ayuda principalmente a eso, a que nosotros como docentes busquemos las mejores actividades y las mejores estrategias que se puedan implementar para en la mejora de nuestros estudiantes.
Estas nuevas estrategias que nos marca la nueva escuela mexicana es porque vivimos en una sociedad o en una educación muy tradicional, en donde desde la educación preescolar quizás hasta la universidad se ha venido trabajando de igual manera. Entonces ahorita con los nuevos planes de estudio nos implementan también las evaluaciones formativas, con tal de ayudar mejor al docente y, por supuesto, brindarle una mejor educación a los niños, porque ahorita las necesidades educativas están con todo, están dándole al tope todas esas necesidades, porque se han implementado muchos distractores, por ejemplo, celulares, computadoras. Entonces los niños realmente se han venido perdiendo ese conocimiento de antes, ya que muchos de los alumnos ya no leen ningún libro, y de hecho la Organización de las Naciones Unidas realizó un estudio de casos sobre los alumnos que leen, y realmente estamos por debajo del nivel, estamos en el primer nivel de rezago educativo y en problemas de lectura y de escritura. ¿Por qué? Porque se ha venido perdiendo esa parte del aprendizaje en libros con los niños, porque todos lo hacen con facilidad en internet y todo es de copiar y pegar, y realmente esos aprendizajes se van rezagando y se van rezagando. Entonces con esta investigación que realizó la ONU nos marca que hay un porcentaje muy bajo en lo que es el aprendizaje en lecturas con los estudiantes, y se ha obtenido el primer lugar en rezago educativo a nivel mundial sobre estas problemáticas, porque realmente nos hemos estancado muchísimo en nuestro aprendizaje, tanto como docentes como los alumnos, porque no estamos acostumbrados a tener una constante, ¿cómo decirlo? motivación de estarnos renovando y de estar aprendiendo y de estarnos actualizando realmente en ciertos temas, y nos vamos quedando poco a poco, y eso es lo que hace que afecte esta parte educativa, ¿verdad? Cabe mencionar también que la implementación de las TICs, de las tecnologías e innovación y la comunicación en la sociedad y en lo que son las instituciones educativas y en la formación docente, nos ha ayudado muchísimo. También podríamos decir que hay un pros y un contra entre las tecnologías, ¿verdad? Porque tampoco podemos descartar y decir que todo está mal o que no está bien el hecho de investigar y de encontrar información desde internet. Porque realmente nos ha ayudado muchísimo a raíz de la pandemia que sufrimos en el 2020. Se ha venido innovando mejor las actividades y mejor las estrategias con los alumnos, porque la integración de estas nuevas tecnologías nos ha ayudado a abrirnos más como profesionales y a tener mejores herramientas para solventar las necesidades educativas. Entonces, como les decía, hay un pro y un contra, porque también son consecuencias de distracciones para los alumnos estas nuevas tecnologías, pero también si sabemos utilizarlo muy bien y si lo llevamos a cabo de la mejor manera, creo que podemos salir a flote con estos nuevos aprendizajes, con las nuevas implementaciones de estrategias que nos pueden ayudar obviamente a mejorar la calidad educativa, porque ahorita con los nuevos cursos que se están implementando en la Secretaría de Educación, muchos docentes están llevando lo que son cursos extracurriculares y cursos profesionales sobre el desarrollo de las tecnologías para el trabajo docente o el trabajo colectivo en las instituciones educativas. Entonces realmente es muy favorable esta parte de las estrategias, de las implementaciones de cada pues cada lo que se hace, ¿no? De lo que se va realizando. Entonces es obvio que se puede mejorar esta parte de aprendizaje para así ahora sí tener un aprendizaje cooperativo, en donde todos seamos partícipes de
de las actividades y que comprendamos un conjunto de resultados con una mejora educativa. Quiero mencionar que en el artículo que estábamos leyendo hay diferentes estrategias. Realmente hay estrategias que yo no sabía que existían, siendo sincera como docente, nunca las había escuchado. Por ejemplo, el aprendizaje INSEAD. Este es una metodología que promueve el aprendizaje en el mismo entorno en el cual se pretende aplicar las competencias en cuestiones. Realmente esta se realiza seleccionando un entorno y se prepara a los alumnos obviamente para enfrentarse a esa vida o ese entorno en el que ellos están inmersos. Entonces es como un aprendizaje significativo, pero de la vida diaria, de cómo ellos prepararlos hacia la vida actual realmente. Así también había otras estrategias que me llamó muchísimo la atención, que es el webquest. ¿Y qué es el webquest? Porque yo realmente me quedé con esa idea de qué es el webquest, porque no sé el concepto tal cual de este webquest, pero ahorita que estamos acá hablando sobre este tema, lo vamos a ver más a fondo para que sepamos de qué se trata este webquest. Bueno, esta estrategia de webquest está orientada principalmente a la investigación, empleando Internet como herramientas básicas de búsqueda de conocimiento. Esta webquest se estructura de la siguiente manera. Primero tenemos la introducción, en donde se despierta el interés de los alumnos, una presentación atractiva o una dinámica de introducción a la clase, y sobre ello realizar una tarea o un reto en donde ellos tengan que resolver un problema o elaborar un proyecto o diseñar un producto para ellos desenvolverse en este contexto estructural donde los alumnos sean los profesionales, en donde ellos tengan que dar el resultado de lo que ellos están haciendo sobre el problema o el proyecto, o ya sea que ellos inventen o realicen un producto que ellos realmente sean innovadores y que crean más en ellos, en sus capacidades de ellos y en su potencial que ellos traen. Este webquest también trae consigo lo que es la evaluación, porque de esta forma tenemos que observar cómo nuestros estudiantes hicieron su trabajo, si lo realizaron bien, si el aprendizaje fue concreto, si fue determinado bien. Entonces también se puede hacer una evaluación y al final una conclusión de todo el tema recabado y poder tener ahora sí que un sustento de toda esta investigación que nuestros alumnos obtuvieron, para así poder hacer la evaluación correcta y determinar si aprendieron y si yo como docente lo realicé bien, es decir, hacer una autoevaluación en cada actividad que nosotros realicemos con nuestros alumnos. Entonces, de eso se trata el webquest, de que los alumnos sean capaces ellos de presentar y de elaborar ciertos productos o proyectos con un determinado tema o un determinado problema en donde ellos se puedan desarrollar libremente. Aunque este webquest también existe como los proyectos, se puede trabajar a corto plazo o a largo plazo. En estas dos formas también se puede trabajar el webquest, que obviamente nos ayudará a fomentar el análisis de toda esta situación. Muy bien, entonces prosiguiendo con estos temas que ya vimos sobre las estrategias y cómo trabajar la transversalidad. Realmente todas estas estrategias se pueden implementar en diferentes temas, siempre y cuando buscar la forma correcta de evaluar y de intervenir ciertos temas. Por ejemplo, en estrategias del webquest se puede implementar tanto en preescolar como en primaria y secundaria. ¿Por qué? Porque estamos realizando un proyecto de investigación, pero a diferencia de que en nivel preescolar podemos hacer esta investigación en donde los niños resuelvan ciertas dificultades o cierta problemática, pero con ayuda de los padres de familia, que ellos elaboren quizás un prototipo o un protocolo o un proyecto de investigación para al final tener quizás una exposición
dentro de nuestra institución de toda esa información recabada de cada padre de familia y que los niños sean los autores intelectuales de la presentación de este proyecto. Al igual que en primaria y secundaria se puede trabajar muy bien, entonces no veo la complicación en sí para no poder trabajar todo ese tipo de estrategias que ya hemos comentado en las instituciones educativas. Bueno, en conclusión sobre todo este tema que hemos visto y hemos hablado y dialogado el día de hoy, las estrategias didácticas en conclusión nos sirven para trabajar la transversalidad y el desarrollo de competencias. También son esenciales para una educación donde prepare a los estudiantes para enfrentarse a los retos de la vida actual. Y también integrar temas transversales y centrales en el desarrollo de competencias para que esta misma promueva un aprendizaje significativo, contextualizado y holístico. Como ya había mencionado, de que toda enseñanza-aprendizaje tiene que ser basado en un aprendizaje significativo para que el alumno comprenda y entienda esa parte del conocimiento y lo adquiera de mejor manera y no sea tan frustrante para ellos el leer y memorizar ciertos conceptos, que mejor darles un ejemplo de la vida para que ellos puedan ahora sí que solventar estas partes de dificultades que ellos puedan enfrentarse en un futuro. Pero esto no solo mejorará también el rendimiento académico de los estudiantes, sino que también formará individuos capaces de contribuir de manera efectiva en la vida social. Y por supuesto en su preparación estudiantil también será una clave esencial estas estrategias de innovación educativa en la que se lleven a cabo todas las herramientas necesarias para lograr una buena educación de calidad. Así que espero les haya gustado este pequeño podcast y esperando verlos en el siguiente. Cuídense mucho y hasta luego.